agrario en Guatemala, pero para llegar a las instituciones que tenemos actualmente en el derecho agrario y de tener conocimiento, diríamos así, de los problemas que han habido, porque no hay en realidad registro catastral de todo el territorio nacional. Inclusive solo algunos departamentos tienen este registro catastral, que no son muchos. Hace falta bastante. Entonces, jóvenes y señoritas, pues hay bastante trabajo que hacer. Hay bastante trabajo que hacer y este es el problema que viene desde, diríamos así, tiempos inmemoriales. Estamos hablando, diríamos así, no es que no hubieran problemas, pero no se tenía ningún tipo de propiedad privada, eran propiedades comunales. Entonces, esa es la diferencia de lo actual, diríamos así. Ahora, pues, se tienen estos problemas por el aspecto mismo de la propiedad privada, la propiedad comunal, que coadyuva, convive, diríamos así, con la propiedad privada, y los latifundios que se crearon después de la época del descubrimiento, después de la época de la conquista y durante la época colonial. El tema del día de hoy que nos corresponde, de acuerdo a nuestro pensum de estudio, verificarlo sin ningún inconveniente, tanto para agronomía como para los estudiantes de Derecho. Y esto pueden verificarlo, por favor, para que vayamos viendo que vamos conforme el pensum de estudio. Vamos a hacer la presentación correspondiente para el día de hoy. Muy bien. Ahora, de acuerdo a nuestro pensum de estudio, la semana que corresponde, la semana número, hemos conocido, y si ustedes se percatan, hemos verificado la parte del descubrimiento de América, la parte de la conquista y las diferentes instituciones que fueron creadas durante la conquista y durante la colonia. Durante la colonia estamos hablando de 1492 descubrimiento, 1524 conquista y ahora vamos hacia el 1821. Entonces, se tiene que ir, diríamos así, avanzando en el tiempo hasta llegar a nuestra época actual y los documentos, legislación que se tiene, diríamos así, a cargo o que se conoce de lo que es este derecho agrario. En primer término, jóvenes y señoritas, tenemos que ir conociendo más sobre la historia para verificar cómo fue creándose estos graves problemas que tiene Guatemala en relación al agro, o sea, la tierra guatemalteca. Ya hemos visto diferentes instituciones como el requerimiento, el repartimiento, la encomienda, la real cédula, vamos a ver, los diferentes principios que crearon el latifundio, que fue lo que vimos la semana pasada, con relación al principio del señorío, al principio de la tierra como aliciente, posteriormente la tierra como forma para el mestizo, y diríamos así, ahora vamos a conocer qué era, cómo sucedió, o qué sucedió, diríamos así, para que se diera a cabo la independencia y algunos datos de la posindependencia. Diríamos así, es una independencia
de España, no independencia, diríamos, como mucha gente podría pensar que se independizó de todo, de los conquistadores, no, de los colonos, no, de los criollos, tampoco. Entonces, ¿de qué se independizó Guatemala en realidad? O sea, si no se independizó de los conquistadores, ni de los colonos, ni de los criollos, ¿de qué se independizó? Pues creo yo que hasta en la actualidad podríamos decir claramente, jóvenes y señoritas, pues la única independencia fue de trasladar literalmente la riqueza de Guatemala a España. Pero una soberanía completa no se tenía o no se tiene. No se tiene definitivamente. Ha sido una, diríamos así, una, ¿qué? Ahí sí que solamente un traslado de lo que es el, el poder de la corona de España a los colonos españoles, a los criollos españoles, a los pues que ostentan la riqueza en Guatemala. Algunos podrían denominarle el CACIF, sí, 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 claro. Tienen gran parte de poder en Guatemala. O sea, aquellas personas que son los productores en Guatemala tienen gran parte de poder y manejan el poder. No podemos negarlo, o sea, no podemos cerrar los ojos a una realidad latente. El objetivo de la clase, que el estudiante, dentro de la clase de Derecho Agrario, conozca la historia de Guatemala, así como analizar el origen del problema agrario vigente hasta nuestra época. O sea, hasta nuestra época quiere decir que en la actualidad todo lo que sucedió, tanto en la época del descubrimiento, de la conquista, de la colonia y de la época de independencia, pues tiene que ver con la realidad actual. Pero es que la independencia se llevó a cabo en 1821. Claro que sí, jóvenes y señoritas. Lamentablemente, 1821, 1921, 2021, 200 años, 200 años después, esto que sucedió en la época de la conquista, en la época de la colonia, en la época de independencia que vamos a ver el día de hoy, tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, con la mala distribución de la riqueza en Guatemala, con la mala distribución, porque se equivale la riqueza a la tierra, con la mala distribución de la tierra en Guatemala, por lo tanto, con el pésimo derecho agrario en Guatemala. Así, lamentablemente. Vamos a verificar, de acuerdo, diríamos así, a lo que hemos visto, cómo nace la independencia en Guatemala. Ya ustedes pudieron haber verificado sus diapositivas en el resumen. He cambiado un poco estas diapositivas el día de hoy por razón de cronología, entonces, pero es el mismo contenido. Tomemos en cuenta, jóvenes y señoritas, que, diríamos así, tenemos que ir visualizando. Por favor, no pretendo, diríamos así, que confundir el conocimiento que ya se tiene. No. Lo que pretendo es profundizar un poco en ese conocimiento. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes, diríamos así, para que se diera la independencia en Guatemala? Ya el anterior catedrático, dentro de las diapositivas, indicaba que tenemos que tomar en cuenta la época
colonial, que tenemos que tomar en cuenta las diferentes instituciones que ya se habían creado, incluyendo la encomienda, que tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque ese es uno de los detonantes, los impuestos. Es uno de los detonantes que crea no solamente la independencia de Guatemala, sino que la independencia de México y del resto de América. Ya se llevaban, imagínense, de 1500, propónganse 1524 aquí en Guatemala, 1624, 1724, 1824, 300 años de estar tributando a la corona española. Llega un momento, lógicamente, que ahí sí que los colonos ya no vivían. Ya habían criollos, descendientes, normalmente, como ya se indicaba, descendientes de españoles en Guatemala. La mayoría, descendientes de españoles, que se habían casado con otros colonos españoles. Porque los criollos son específicamente, diríamos así, continuaba la raza pura de los españoles. Ya cuando se mezcla con los mestizos, ahí ya hay problemas. Pero propongamos ahorita y visualicemos que después de 300 años, pues ya los colonos ya estaban cansados de tributarle a España. 300 años. Que tal vez no era una gran cantidad, sí, pero eran tributos que salían de Guatemala y que no solamente salían de Guatemala, salían de México, salían de la Capitanía General de Guatemala. La Capitanía General de Guatemala contenía lo que ya se conoce como Soconusco, no solamente Chiapas, sino que Quintana Roo y parte de Veracruz, Soconusco, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Hasta allí llegaba la Capitanía General de Guatemala. Entonces, de toda Centroamérica iba una parte a la corona española, de lo que también se conocía como Virreinato del Perú, creo yo, si no estoy mal. El Virreinato del Perú, pues contenía Venezuela, Colombia, Perú. No sé. Entonces, y ya comienzan a escucharse que se independizó Estados Unidos, Inglaterra, en 1778, 76. En 1778 se proclama el país de Francia, o sea, se independiza de la monarquía. Entonces ya hay, diríamos, otros antecedentes que influyen. En 1808, la invasión de Napoleón Bonaparte, general francés, a España, pues obliga a España a convocar a las Cortes de Cádiz. Napoleón destierra, diríamos así, a la iglesia, no solamente de Francia, sino que de todo su imperio, de todo su imperio. Entonces, esa es una de las partes que ya comienza, no tanto el destierro de la iglesia, o sea, la iglesia tuvo gran poder, y eso sí, es innegable, desde la Edad Media, antes de la Edad Media en realidad, tiene más de 2000 años la iglesia católica, y ha tenido grandes poderes, gran poder. Entonces, y se le ha ido quitando, los estados laicales han ido quitándole ese poder a la iglesia. O sea, eso es algo que se ha tenido que dar de manera, en algunos casos, hasta violenta. Pero, como ya les indico, esta no es clase de religión. Esta es clase de derecho agrario. Entonces, destierran a la iglesia, comienza
el protestantismo en el mundo. Entonces, sí, esta parte es de la Iglesia Católica casi en su totalidad. 1808. 1810 comienza la independencia del virreinato de la Nueva España, o sea, de México. 1810, imagínense. Estamos hablando 21 años antes que Guatemala. Y pues todos estos antecedentes pues ya tienen efecto en Guatemala. En 1813 se da la Conjuración de Belén, donde participaron distintos representantes de la Iglesia, del Ejército y de la Universidad de San Carlos. Y pretendían dar un golpe de Estado contra el presidente de ese tiempo, José Bustamante y Guerra, el cual reprimió la misma. Inclusive, si no estoy mal, cierra se llama Conjuración de Belén porque se reunían ahí en el Instituto Belén, Institutos para Señoritas Belén, y también hay mortandad, diríamos así, en esa represión de independencia, pero no necesariamente fueron, y eso tómenlo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, no fueron población nativa. No, inclusive, si ustedes se percatan, ejército español en Guatemala, o sea, el ejército de la Capitanía General de Guatemala se estaba sublevando en contra de el gobierno de Guatemala, del presidente José Bustamante y Guerra, que era descendiente español, o sea, descendiente criollo. Entonces, aún así, existía internamente, diríamos, esos inconvenientes, esos ya primeros antecedentes que tenían que llevar a cabo una independencia, que querían una independencia de España. Esto fue en 1813. En 1820 entra en vigor la Constitución de Pedro Molina y de José Cecilio del Valle. Recuérdense que José Cecilio del Valle es uno de los primeros abogados de Guatemala. José Cecilio del Valle, quienes pactaron el Plan Pacífico de Independencia sin violencia. 1820, un año antes. Un año antes. En 1821, ya diríamos así, en el año de la independencia, ocurre el acto de independencia en Guatemala. ¿Por quiénes? O sea, ¿quiénes, diríamos así, llevaron a cabo la independencia en Guatemala? La élite criolla. O sea, los descendientes de los colonos españoles. Imagínense, o sea, los descendientes, o sea, los hijos de los españoles venidos a Guatemala, se independizan de la corona española. ¿Y por qué razón? Como ya les indiqué, por motivos económicos. Por motivos económicos. Inclusive ya se estaban dando las primeras negociaciones, como lo estaban escuchando ustedes en el resumen, las primeras negociaciones entre los diferentes países de Latinoamérica. Entonces ya la economía se estaba abriendo porque ya estaban asentados los colonos, los criollos, ya estaban establecidos sus latifundios, sus haciendas, sus fincas, diríamos así, sus feudos, por motivos económicos. Clase, diríamos así, inclusive ni siquiera en derecho financiero o en derecho tributario, se van a conocer los antecedentes de los impuestos. Pero en este caso fueron específicamente motivos económicos. Impuestos, la encomienda y cualquier otro impuesto que podría haber en ese momento, que se iba directamente a España. Y además de ello,
el comercio interno. Ya comenzaba a existir comercio interno. Ya había suficiente agricultura como para negociar entre sí y con los distintos países internos. Ten en cuenta que la Capitanía General de Guatemala incluía, ya lo indicábamos, Soconusco, que era Chiapas, Quintana Roo y parte de Veracruz, y Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero dentro de estos poblados ya existía comercio, ya se vendían. Entonces, esos son los motivos netamente económicos que la élite criolla quería aprovechar, seguir acrecentando su propia riqueza y no la riqueza de la corona española. El primer presidente es el brigadier Gavino, don Gavino Gainza. O sea, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, el primer presidente independiente en Guatemala es un miembro del ejército. Es un miembro del ejército. Que ahora, y ahí a eso es a lo que voy, que ahora mucha gente dice, pero ¿por qué el ejército está metido en todo? ¿Por qué quieren llegar a tener la presidencia? ¿O por qué hubieron tantos golpes de Estado en la historia de Guatemala? Porque así ha sido nuestra historia, jóvenes y señoritas. El primer presidente, imagínense que la élite criolla, los descendientes de los españoles, propusieron al primer presidente, no lo propuso el ejército, lo propusieron ellos, los señores feudales guatemaltecos, los hacendados guatemaltecos, los criollos guatemaltecos, pusieron al primer presidente de Guatemala, el brigadier don Gavino Gainza. Brigadier quiere decir un cargo del ejército. Solo para que podamos hacer, diríamos así, memoria en estos tiempos de 2022 y nos querramos, podríamos decir así, lavar la cara, indicando de que no, que el ejército no tiene que tener poder en Guatemala. Jóvenes y señoritas, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, los mismos, poderosos de 1821, pues tras la sublevación de Santa Ana en Veracruz, una revolución liberal en México obligó a Agustín de Iturbide, que se autoproclamó emperador, así se denominaba el emperador del virreinato de la Nueva España, México, a abdicar esta sublevación de México, diríamos así, es muy, muy conocida. Si no estoy mal, tiene que ver el famoso Pancho Villa, y hay otro más que tiene que ver, próceres de la independencia, diríamos así, de México también. ¿Cómo se llama? Es una revolución liberal en México y obliga a Agustín de Iturbide a abdicar, al emperador Iturbide a abdicar. Allí nuevamente se desintegra, diríamos así, porque se había anexado, y se recuerdan que después de 1821 se anexa el virreinato de la Nueva España. Así se llamó en la época de la independencia. Entonces, al momento de abdicar Iturbide, se separa la Capitanía General. Allí es donde se pierde el último territorio, diríamos así, o el penúltimo territorio, porque el último fue Belice, el penúltimo territorio de la Capitanía General de Guatemala. Parte de Veracruz, parte de Quintana Roo y Chiapas, completo. Chiapas. El estado de Chiapas completo. Entonces, ahí se pierde Chiapas. Era parte de Guatemala, Chiapas.
aunque ustedes no lo crean, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar. Vamos un poco atrasados. Los grupos de poder independentista. Esto es algo que tenemos que conocer muy bien. O sea, quiénes conformaban o quiénes conformaron estos dos grupos próceres de la independencia. Próceres. Son, si no estoy mal, 16, de acuerdo a la información que tenemos. Y que ustedes pueden corroborar, por favor, jóvenes y señoritas. Estamos hablando del que habíamos mencionado antes, don Gabino Gainza, que fue el presidente, don José Cecilio del Valle, don Molina, ¿cómo se llama? Don Pedro Molina, etcétera. Como parte de este grupo de los criollos, o sea, las personas descendientes de europeos, para mí, las personas descendientes de los españoles, otro tipo de europeos en esa época de 1821, casi les puedo asegurar que no estaban en Guatemala. Tómenlo muy en cuenta, que nacieron en América y que continuaban como, podríamos decir, como raza europea. O sea que entre ellos mismos, entre las diferentes familias europeas, continuaban conservando su sangre pura, digámosle así, su sangre pura. Ya los mestizos, los ladinos, ya eran otra cosa. Ya no digamos los indígenas o nativos o indios, que eran representados por las familias poderosas de Guatemala. A la presente fecha todavía siendo familias poderosas. A la presente fecha. Y la clase media. Ese es el segundo grupo, la clase media, conformada por las personas egresadas de la Universidad de San Carlos. Ojo con eso. O sea, profesionales. Profesionales. La Universidad de San Carlos tiene más de 300 años, 340 y algo de años de existencia. La independencia de Guatemala tiene 200 años, o sea, ya tenía 100 años de estar existiendo la universidad, por lo menos, y por ello mismo ya había egresado a varias personas. Tomen esto en cuenta, jóvenes y señoritas. Eran eruditos, eran profesionales, y normalmente para ingresar a la universidad se necesitaba haber estudiado primaria. Si no estoy mal, se llegaba hasta el séptimo año, hasta octavo año, creo yo, si no estoy mal. Como lo hacen en Estados Unidos actualmente, es el sistema europeo. Ese mismo sistema estaba aquí en Guatemala, pero no, normalmente quienes estudiaban eran los famosos criollos, o en su momento determinado, diríamos así, alguna persona, muy pocas, diríamos yo diría incontables, yo pienso que no, o sea, desde mi punto de vista particular no existía ninguna persona de nativa, estudiante de la Universidad de San Carlos. Tendría que tener su capital. Podrían haber sido, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, todos eran un mismo país en esta época, y que venían a Guatemala a estudiar. Inclusive mexicanos que venían a Guatemala a estudiar. Por eso es la mezcla muchas veces de ellos. Pero es clase media, conformada, diríamos así, por profesionales que tenían poder económico, pero no tanto como los criollos o como los primeros colonos. El pueblo, ¿qué sucedía con el pueblo? El pueblo se encontraba totalmente acomodado al sistema. Y un sistema, ahí se recuerdan, esclavista, feudalista, de edad media. El pueblo no podía caminar como lo hacen ahora en el año 2022
a cualquier lado del país, inclusive salir del país, si tiene las posibilidades económicas. No. El pueblo estaba ahí sí que limitado, muchas veces al territorio de cada hacienda. Así, ya existían para ese tiempo, si ustedes se percatan, haciendas cafetaleras. Entonces, era mucho más complicado. Por lo que no fue un movimiento popular. O sea, el pueblo no se metió absolutamente en nada. Creo yo que en algunos casos podríamos decir, probablemente llegaron algunos a la celebración de la independencia, al Parque Central, pero de ahí nada más, jóvenes y señoritas. La independencia se logró debido a los intereses de los criollos y los profesionales sancarlistas. Estoy de acuerdo al cronista de la ciudad, Miguel Álvarez. Causas directas de la independencia, jóvenes y señoritas. Menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos. O sea, inclusive los mismos colonos españoles o los españoles que venían directamente de la península, o sea, que eran raza pura, inclusive, tenían menosprecio a los nacidos en América, descendientes a medias. ¿Por qué? Porque existían los españoles peninsulares, ya podríamos decir, era otra clase, que tenían, diríamos así, cierto menosprecio por los criollos. Es que ustedes nacieron en América, no en España. Entonces ustedes no son españoles puros. Ya con eso ya era suficiente para que los criollos ya pusieran el dedo en la llaga. Entonces, ¿por qué quieren la riqueza americana? Entonces, esta riqueza tiene que quedar aquí en América. Ese fue el problema. El dinero para variar. Entonces, estos criollos, que son los descendientes directos de los españoles, pues tenían a medias, porque el poder lo ostentaba España. No poseían toda la riqueza ni manejaban el gobierno. Ahí, ese es el punto. Querían inclusive manejar el gobierno como lo hacen actualmente. Pisos negros, ya existían los negros en Guatemala, o sea, los afrodescendientes, jóvenes y señoritas, y otras castas eran a su vez dominados, más no explotados por la corona española. Ahí, diríamos así, ahí está el detalle, diría Cantinflas. No manejaban el gobierno, lo manejaban los españoles peninsulares. Entonces, simple, bueno, quitemos ese cordón umbilical de España. Algo que los dejaba en una posición insatisfactoria a sus intereses. Ese fue, en realidad, pues, las causas directas de la independencia. No diríamos así, no porque querían liberar al pueblo guatemalteco del yugo español. No, esa es falacia. No porque querían la libertad de los pueblos originarios de España y de la esclavitud que estaban sufriendo, también falacia. Actualmente es otro tipo de esclavitud, pero se tiene. La económica, la dependencia económica, la dependencia educacional. Ese es el problema en Guatemala. Por ello mismo, diríamos así, perdón, pero por ello mismo, la universidad rural es una puerta más que tenemos todos, porque definitivamente todos lo tenemos, que el que quiera estudiar y superarse para poder llegar a hacer algo más. ¿Por qué razón? Porque definitivamente no se tenía la apertura. Ya les indicaba que en la época de la independencia solamente algunas personas pudientes tenían derecho a ingresar a la Universidad de San Carlos. Actualmente, inclusive, hay varias universidades del país y aún faltan, de veras, hacen falta
falta infinidad de universidades para poder así llegar a todos en la educación. Ya les indicaba, no miento, a ustedes no les he indicado en ningún momento, pero solamente el 1% de los estudiantes que ingresan en primaria llegan a la universidad. Y de ese 1%, solamente el 0.01% se gradúa. Es de veras nuestra educación realmente todavía está por la calle de la amargura. Está en pañales todavía. La Iglesia Católica tuvo que ver, diríamos así, en lo que es la independencia. ¿Por qué razón? La independencia también significó la consolidación del poder y la hegemonía de la Iglesia Católica en Guatemala. ¿Se recuerdan que se estaban perdiendo territorios? No solamente aquí, siempre fue un aliado de la élite criolla. La independencia de México, ya anexado al territorio de Soconusco, Chiapas, y su tutela, significó el destierro de la élite eclesiástica. Su poder disminuyó y sus posesiones de tierra, que eran enormes, fueron eliminadas y transferidas al poder del nuevo Estado. O sea, ya hubieron estados laicales. Y estos estados laicales, pues definitivamente le quitaron las tierras que tenían y ostentaban la Iglesia Católica. Esto se viene dando, este proceso del destierro, diríamos así, de la Iglesia Católica. Destierro quiere decir quitarle la tierra, no sacarlos de ahí. Bueno, en algunos casos se dio en la época, y ya lo vamos a verificar, en la época de la liberación se dio esta situación en Guatemala, que inclusive se quitó la tierra y se expulsó a los frailes, tanto dominicos como franciscanos, y a las monjas. Creo que las monjas se quedaron, no estoy 100% seguro, y a las monjas católicas se expulsaron del territorio guatemalteco y se confiscaron las tierras. Y esto que sucedió en México, la confiscación de tierras, pues alertó, diríamos así, a la Iglesia Católica en Guatemala y consolidó su poder a través de la independencia. En Guatemala, la Iglesia se alió a los criollos buscando mantener el status quo y dieron el visto bueno a la emancipación política. Sí y solo sí se mantenía el gobierno con los criollos y no tocaban a la Iglesia Católica. Y así fue. Así fue, jóvenes y señoritas. Entonces, estos datos, diríamos, necesitamos nosotros tener ese conocimiento para poder visualizar, por qué estamos como estamos en derecho agrario. La esclavitud disimulada, bueno, en ese tiempo creo que era más esclavitud clara que disimulada, pero propongamos con la encomienda que era disimulada, y las condiciones de pobreza y miseria en la que fueron sumergidos en la conquista y posterior colonización de sus tierras no cambió. O sea, la población no tuvo absolutamente nada que ver con la independencia y tampoco tuvo ningún cambio con la independencia. El más mínimo cambio no se dio. O sea, ellos siguieron en su formato de tributar al Estado, de trabajo forzado. Inclusive ha ido cambiando hasta en la época de 1950 en adelante, ha ido cambiando un poco ese trabajo forzado. Inclusive hasta en el año 2000, recuerdo yo, todavía no estaba equilibrado el trabajo de campo con el trabajo de la ciudad. Y tenían distintos tipos de salario mínimo. Imagínense. Siendo el trabajo de campo, creo yo, mucho más duro que el trabajo de la ciudad. Esa esclavitud, no, para mí no disimulada, esa esclavitud total que tenían los pueblos originarios y sus distintas condiciones de pobreza, hasta llegar a la pobreza extrema, a la miseria.
en que fueron sumergidos, tanto en la conquista como en la colonización. Eran muy pocos los indígenas letrados, ya les indicaba. Además, el movimiento independentista fue organizado y llevado a cabo por la élite criolla, siguiendo sus propios intereses. Ya entra aquí en esta situación de los nativos, ojo con esto, porque ya entre criollos y mestizos, ya existían entonces ya los mestizos, ya estaban tomando fuerza, eso quiero que lo tomen en cuenta, un descontento sin peligro para el régimen colonial que tenían en la Iglesia Católica y en la élite criolla dos poderosos aliados. Entonces ya existía cierto descontento entre mestizos y criollos. Los criollos, los descendientes de los españoles, los mestizos, los descendientes de españoles con nativos. Desde 1821 ya se daban estos casos. Para concluir nuestro tema el día de hoy, jóvenes y señoritas, tenemos un par de minutos nada más. Las dos leyes agrarias que se dieron post-independencia. Se declaró la independencia, hubo bulla, hubo música, hubieron cohetes, hubieron bombas, hubieron qué sé yo. Posterior a la independencia, pues ya se establece la Constitución de 1823 y con base a esa Constitución de 1823, jóvenes y señoritas, pues nace la primera ley agraria post-independencia. ¿Hay otras leyes agrarias? Claro que sí, los principios que hemos manifestado de la corona española. Pero la legislación agraria post-independencia, que ya tenemos que ir tomando en cuenta nosotros, jóvenes y señoritas, la ley agraria de 1824 estableció la venta de tierras a particulares. Hasta un máximo de 15 caballerías. O sea, lo que conocíamos como tierras realengas, lo que conocíamos posteriormente, ya en la época colonial, como espacio o tierras baldías, y que algunos se quedaron, o podríamos decir, como tierras comunales, ya podrían venderse. 15 caballerías máximo, originándose la oligarquía terrateniente. Esta ya con un máximo de 15 caballerías, porque eran mucho más grandes los latifundios, se crea en 1824 la premisa que la propiedad privada, que la propiedad privada pudiera aumentar la producción agrícola. Divide para tener mayor posibilidad de producción agrícola y redistribuir la tierra más equitativamente. Ya ese ya fue un primer punto de vista de los independentistas o post-independencia. Y para concluir, jóvenes y señoritas, en 1825, la Asamblea promulgó la ley agraria que se llamó el Decreto 27. Exigió que todo terrateniente presentara sus títulos de propiedad o, de lo contrario, su tierra regresaría al gobierno como tierra baldía y sería vendida a un valor mínimo de 12 reales y un máximo de 4 pesos cada caballería. Era 4 pesos, el tener 4 pesos de oro. Pesos de oro, habían pesos de plata también. 12 reales serían, como diríamos así, 12 quetzales ahora. Y los pesos no tendríamos ahorita un valor equivalente. Pero los 4 pesos eran cantidades exorbitantes. Tener una moneda, diríamos así, un descendiente de los mayas que no tuviera en propiedad tierra, que no tuviera en propiedad porque podía producir y adquirir económicamente sus tierras, no tendría 4 pesos. Olvídenlo. Tal vez reales, pero 4 pesos era casi imposible. Solamente los criollos y los colonos podían tener estas grandes cantidades
económicas. Así, económicas. Entonces, este fue otra forma, diríamos así, de seguir acrecentando en cierta forma a la oligarquía terrateniente. La tierra baldía se vendía y seguía acrecentando la oligarquía terrateniente. Existían los latifundios, ahora la oligarquía terrateniente. Se va transformando la producción agrícola y la redistribución de la tierra fuera más equitativa. Y en 1825, un año después, entonces ya se promulga que se tendría que presentar los títulos de propiedad o tendrían que comprar más tierras. ¿Para qué? Para seguir acrecentando la oligarquía y para que generara mayores impuestos. Muy bien, vamos a concluir la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas. Ya les quité un par de minutos con las preguntas de estudio. Semana 8, pregunta 1. ¿Quién fue el primer presidente de la época independiente de Guatemala? ¿Quién fue el primer presidente de la época independiente de Guatemala? 2. ¿Cuál fue la fecha de creación de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica? Ya lo pueden verificar ustedes. 3. ¿Cuál es el concepto de independencia? 4. ¿Qué organización fue la más beneficiada con la emancipación política, manteniendo su estatus de terrateniente? 5. ¿Cuál se considera la principal causa directa de la independencia? Muy bien, jóvenes y señoritas. Agradezco mucho la atención prestada a este curso. Con las disculpas del caso, si en algún momento corremos con el curso, con el contenido, lamentablemente solamente tenemos 45 minutos para este curso y por eso mismo trato de estar puntual en la medida de lo posible y les robo un par de minutos para que podamos concluir con el contenido correspondiente. Agradezco mucho la atención prestada a este curso. Muy buena tarde y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Buena tarde.